Hoy es miércoles 7 de enero y esta es la información. Entregará el sistema estatal DIF más de 12,000 juguetes a niñas y niños en situación de vulnerabilidad. Abre la Secretaría de Impulso Agropecuario ventanilla del Programa de Apoyo e Impulso al Sector Agrícola 2025. Reforzará la Comisión Estatal de Arbitraje Médico estrategias para reducir controversias hospitalarias en Tlaxcala. Inicia el Instituto Mexicano del Seguro Social inscripción a cursos deportivos y culturales de 2026. Coracit Noticias. Coracit Noticias informa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Qué gusto enorme saludarlo en esta mañana. Bienvenidos a Coracit Noticias en su emisión matutina. Estamos listos ya con la información más importante que se ha registrado en Tlaxcala, el país y el mundo. Bienvenidos, acompáñenos, transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Tome sus precauciones porque el descenso de temperatura pues ya se siente en todo el territorio tlaxcalteca durante los últimos días. Pues estos fenómenos naturales que nos estarán afectando durante toda esta temporada invernal, pues toman medidas al respecto la ciudadanía en general y las autoridades en la materia para alertar a la población a que tome sus previsiones porque esta temperatura, este descenso de temperatura va a continuar aún, así es que abrigarse bien. Ya escuchó usted algunas recomendaciones del sector salud. Hay que abrigarse bien, varias capas de ropa abrigadora para que tenga una mejor protección, así es que a tener mucho cuidado y sobre todo los pequeños que ya estarán regresando a clases el próximo lunes. Hay indicaciones de la Secretaría de Educación Pública, así es que le vamos a informar al respecto. Bienvenidos, transmitimos en vivo desde esta ciudad capital. Les recuerdo nuestra línea de comunicación para que nos escriba 246-137-0279, ahí tiene nuestra línea en su monitor. Es nuestra línea de contacto para que nos comparta fotos, videos, audios, lo que usted nos pueda enviar donde usted se encuentre. Aquí lo vamos a comentar. Y le decía, vamos al sector educativo. Hay un boletín que se dio a conocer el gobierno del estado a través de la Secretaría de Educación Pública. Informó que el inicio de clases será el próximo 12 de enero, sin restricciones sanitarias, por lo que la comunidad educativa se integrará a sus actividades de manera normal tras el periodo vacacional decembrino. El secretario de Educación Pública, Homero Meneses, señaló que las acciones preventivas para evitar enfermedades respiratorias entre los menores previo a las fiestas de fin de año fueron favorables, de acuerdo a los informes preliminares de la Secretaría de Salud del Estado, por lo que ya no son necesarias medidas extraordinarias. Resaltó que las actividades habituales de cuidado a la salud continúan, como es el horario invernal de entrada para las primarias públicas y privadas, que en el caso del turno matutino será de 8:30 a 13 horas y para el vespertino de las 13:30 a las 17:30 horas. Reiteró que el 7, 8 y 9 de enero, personal con funciones de dirección y docentes se integrarán al taller intensivo para reforzar los trabajos en esta segunda parte del ciclo lectivo. El secretario detalló que la dependencia elaboró el índice escolar de riesgo invernal y que este instrumento consideran factores como temperaturas mínimas registradas, altitud, exposición a vientos, condiciones de infraestructura, traslados y niveles de marginación para clasificar cada plantel en categorías de frío extremo, intenso o moderado. Escuche usted lo siguiente. Recordó que en caso de frío extremo, esto es muy importante, definido como temperaturas de -4 grados o menos previo al horario de entrada, se suspenderán clases en escuelas de riesgo alto y medio. En su lugar se activarán clases a distancia o actividades de refuerzo en casa y la decisión será difundida de inmediato por canales oficiales. Para escenarios de frío intenso,
cuando el termómetro marque 0 grados centígrados o existan heladas en las zonas vulnerables, los horarios de entrada se recorrerán en preescolar y primaria a las 10 horas y en secundaria a las 9 horas. También se prohibirán actividades al aire libre en los niveles inicial, preescolar y primeros grados de primaria. Enfatizó que no habrá sanciones a estudiantes en condiciones vulnerables en caso de inasistencia y pidió a las familias no enviar a las escuelas a los pequeños que presenten síntomas de enfermedades respiratorias. En condiciones de frío moderado, entre 3 y 5 grados centígrados, se suspenderán actos cívicos y actividades físicas prolongadas en exteriores, además de reubicar grupos a espacios más abrigados dentro del plantel. En todos los escenarios, la decisión final estará a cargo de las direcciones escolares, con base en los pronósticos que la autoridad educativa publicará y los datos emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional. Pues ya escuchó usted, este es el aviso oficial de la Secretaría de Educación Pública. Habrá este tipo de clasificación de zonas donde el frío en definitiva pues sea extremo, se van a recorrer horarios, pero también es importante que los directivos tomen la decisión. Si en las escuelas, en las comunidades perciben que la baja temperatura pues sí pone en riesgo el estado de salud de los pequeños, en definitiva se suspenderán actividades, no habrá ninguna sanción. También si los padres de familia deciden no enviar a los pequeños a las instituciones educativas, este es el aviso oficial que emite el secretario de Educación Pública, Homero Meneses, a toda la comunidad escolar para el próximo lunes, que estarán incorporándose a las actividades escolares todo el grueso educativo. Ahí tiene la información. Vamos a continuar y escuche usted. Repartirá el sistema estatal DIF más de 12,000 juguetes a infantes en situación de vulnerabilidad en el estado. A través de la campaña Regala de Corazón, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia prevé recaudar más de 12,000 juguetes que serán entregados a niñas y niños de comunidades en situación de vulnerabilidad durante un recorrido que abarcará diversos municipios del estado del 12 de enero hasta finales del mes, informó el director de Prevención y Atención Familiar del CEDIF, Estefano Di Gracia Hernández. Y bueno, la intención es que podamos pues alcanzar esta meta que siempre nos proponemos de llegar a todas las comunidades. Sabemos que hay muchas niñas, niños, adolescentes, que bueno, que no tienen la dicha y no tienen la oportunidad de poder recibir un regalito. Entonces bueno, pues qué mejor que el DIF y que la sociedad trabaje en conjunto, no solamente nosotros como DIF, sino todas las dependencias del gobierno del estado participan, aportan un poquito y bueno, pues vamos en este camino. Di Gracia Hernández explicó que el CEDIF visitará al menos una comunidad en cada municipio del estado, con el fin de cubrir todo el territorio. Para lograrlo, se prevé atender en promedio 9 demarcaciones por día. Yo creo que lo importante es que ahorita las familias estén unidas, creo que son tiempos de paz, de amor, de cariño y sobre todo, bueno, pues fomentar la actividad al aire libre, los juegos de mesa, reducir un poquito el uso de la tecnología o de las pantallas. Si tenemos la oportunidad de poderles dar un regalito a las niñas y a los niños o pedirle a los reyes, también las niñas y los niños, que nos regalen algo que no sea tecnológico, que pueda fomentar la unión familiar. Finalmente, señaló que las personas interesadas en sumarse a la campaña pueden acudir a las instalaciones del CEDIF para realizar un donativo de lunes a viernes de 10 a 16 horas. Con información de Victoria Flores e imágenes Edgar Martínez, Coracit Noticias. Ahora le comento que la prevención del abuso sexual infantil desde edades tempranas y el fortalecimiento de acciones de protección en escuelas de todo el estado marcarán la agenda de trabajo del Consejo Estatal de Población COESPO y del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes durante el 2026. La titular de ambas instancias, Belén Vega Ahuatzi, informó que como parte de esta estrategia se ampliarán las ferias de los derechos a más municipios y centros educativos, con el objetivo de reforzar el trabajo en territorio. Detalló que estas actividades se retomarán a finales de enero e inicio de febrero y por primera vez
incluirán a nivel preescolar. Vamos a seguir con ellos porque surte mucho efecto estas ferias, porque se les explica a niñas, niños y adolescentes cuáles son sus derechos, los 21 derechos que tenemos en el Estado, pero también se les explica a papá y a mamá cuáles son esos derechos y cómo los pueden llevar a cabo, pero también que todo derecho también lleva pues una responsabilidad por parte de los niños, las niñas y los adolescentes, y esa dinámica es la que también nos ha funcionado mucho. Asimismo, anunció que en 2026 iniciará la segunda fase del Plan NAME, el cual se aplicará mediante ferias de los derechos en escuelas, capacitaciones y acompañamiento a docentes, orientación a padres de familia, así como acciones coordinadas con autoridades municipales para la detección y atención de casos. Detalló que esta nueva etapa dará continuidad a las acciones implementadas en 2025 que se realizaron en primarias y secundarias, pero ahora se ampliarán a nivel preescolar. Vamos con una segunda fase, sobre todo impulsando aún más lo que es la prevención del abuso sexual infantil, pero ahora vamos a empezar desde preescolares. La finalidad es que haya un reconocimiento de este tema, porque pues sí es algo que lamentablemente se da desde edades muy tempranas, ¿no? Finalmente, Vega Huatzi señaló que desde el COESPO también se trabaja en una nueva forma de presentar la información estadística, con el propósito de que sea más clara y accesible para la población, permita conocer la situación del Estado en temas específicos y visibilice los retos que aún persisten. Vamos a otros temas, vamos al campo. La Secretaría de Impulso Agropecuario del Estado abrió la ventanilla del programa de apoyo Impulso al sector agrícola. La Secretaría de Impulso Agropecuario del Estado abrió la ventanilla del programa de apoyo Impulso al sector agrícola, cuyo objetivo es reducir los costos de producción de las y los productores tlaxcaltecas. Al respecto, el responsable del programa, Rodrigo Javier Hernández Carmona, informó que la etapa de registro se encuentra activa en 15 municipios de la entidad, proceso que permanecerá abierto hasta el 30 de enero. Añadió que durante el año pasado se registraron alrededor de 11,000 productores, de los cuales casi 7,000 resultaron beneficiados. También aclarar que los procedimientos de registro son gratuitos, desde luego los insumos tienen un porcentaje de subsidio, un porcentaje lo paga el gobierno del estado y el otro porcentaje lo paga el productor. Te pongo un ejemplo. En el tema de fertilizante químico, este año vamos a tener un 50% de subsidio. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% lo va a pagar el gobierno del estado y el otro porcentaje lo va a pagar el productor, siempre y cuando tenga un precio, desde luego, convenido con la empresa proveedora. Hernández Carmona indicó que para realizar el registro es indispensable acudir al ayuntamiento correspondiente, con copias y originales del INE y CURP, así como un documento que acredite la tenencia del predio agrícola. En la Secretaría de Impulso Agropecuario somos el único programa que nos acercamos a los municipios a registrar. ¿Sí? Es importante que nos acerquemos a las fechas en las que estamos establecidas. ¿Sí? Con gusto, desde este momento pueden preguntar en las presidencias municipales, quienes son las que ya tienen en su mano las fechas acorde al municipio. Asimismo, precisó que el límite máximo de superficie a registrar es de 10 hectáreas, mientras que el mínimo es de 1/4 de hectárea. Finalmente, informó que las personas interesadas también pueden acudir a las instalaciones de la Secretaría de Impulso Agropecuario para solicitar información adicional o comunicarse al teléfono 246-46-50900, extensión 222, en un horario de 9 a 16 horas. Con imágenes de Edgar Martínez para Coracit Noticias, Victoria Flores. Y en otros temas, a partir del 12 de enero se reanudará la verificación vehicular para unidades con terminación de placas 5 y 6 y engomado amarillo. Conforme al calendario ambiental vigente, el trámite aplica a vehículos que utilizan gasolina, gas natural, gas LP y diésel, tanto de uso particular como de servicio público. De acuerdo con las tarifas actuales, el costo de la verificación es de 317 pesos para los hologramas tipo 1 y 2 en vehículos a gasolina y gas, 543 pesos para unidades a diésel, 600 pesos para el holograma tipo 0
y 1,165 pesos para el doble cero. Las autoridades informaron que estos costos se actualizarán a partir de febrero, conforme al ajuste anual de la Unidad de Medida y Actualización, UMAS por sus siglas, por lo que se recomendó a los propietarios realizar el trámite dentro del periodo correspondiente. En caso de incumplimiento, la multa asciende a 1,131 pesos si el retraso no supera los 30 días y a 2,263 pesos cuando se excede ese plazo, por lo que se reiteró el llamado a cumplir con la verificación en tiempo y forma. Bien, pues ahí tiene la invitación para que cumpla en tiempo y forma con la verificación de las unidades. En caso de tener algún rezago o retraso, se tendrá algunas complicaciones con las multas, así es que este es obligatorio, tendrá que cumplir con la verificación y escuche usted las terminaciones para que no se le pase. Es momento de hacer una breve pausa, volvemos enseguida, tenemos más noticias, ya regresamos. Continuamos. Regresamos. Breves nacionales. Para prevenir el lavado de dinero, el Servicio de Administración Tributaria revisará rentas de inmuebles, luego de que en 2024 se modificó la Ley Federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, poniendo especial atención en el arrendamiento de inmuebles. La obligación aplica cuando el monto mensual de la renta supere 1,605 veces la UMA, lo que equivale a aproximadamente 181,000 pesos. En estos casos, el arrendador deberá inscribirse ante el SAT en el padrón de actividades vulnerables y presentar un aviso por cada contrato de arrendamiento que rebase dicho monto, con el fin de mejorar la supervisión y control de estas operaciones. El Servicio Meteorológico Nacional informó que durante enero se prevén lluvias por debajo del promedio en la mayor parte de México, con una lámina estimada de 14 milímetros, un 42% menor a la media histórica de 24 milímetros. Las precipitaciones se concentrarán en el Istmo de Tehuantepec por los frentes fríos, mientras que el resto del país permanecerá seco. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional exigir autorización previa para las protestas públicas. Por unanimidad, el Pleno invalidó parte del artículo 109 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Sonora, vigente desde enero de 2024, al considerar que esta restricción vulnera el derecho a la protesta pacífica y afecta a la democracia. La Fiscalía General de la República anunció 11 nombramientos clave en su estructura operativa para fortalecer la estrategia nacional contra la delincuencia organizada. Entre los nuevos nombramientos se encuentran Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien será titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, convirtiéndose prácticamente en el segundo al mando. Otros nombramientos incluyen a David Bond de la Garza, Mariana Díaz Figueroa, Laura Ángeles Gómez, Maribel Bojorges Beltrán y Ulises Lara López. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Tenemos más noticias. Ahora le comparto que reforzará la Comisión Estatal de Arbitraje Médico estrategias para lograr disminuir las quejas por servicios médicos en la entidad. Derivado de que durante 2025 la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Tlaxcala registró 69 quejas médicas, su titular, Óscar Xicoténcatl Pérez, informó que en 2026 se implementarán diversas acciones con el objetivo de reducir estos casos y fortalecer la atención a las y los pacientes. Precisó que el año pasado también se atendieron 134 gestiones hospitalarias inmediatas, lo que refleja la intervención de la Comisión para salvaguardar los derechos humanos de las personas usuarias de los servicios de salud. Indicó que las acciones previstas para este año incluyen estrategias académicas, trabajos de investigación, operativos, firmas de convenios con distintas dependencias y el impulso de políticas públicas enfocadas en mejorar la calidad del servicio médico. Aquí llevamos a cabo diferentes actividades. Uno de ellos tiene que ver con orientaciones, porque hay gente que no viene necesariamente por cuestiones médicas, de atención médica, sino otro tipo de quejas que no tienen que ver tanto con nuestra área. De ese tipo de orientaciones tuvimos alrededor de 1,700 gentes que vinieron a solicitar este tipo de servicio.
En relación a algunas asesorías que tienen que ver con temas médicos, vimos aproximadamente 700 gentes. Xicoténcatl Pérez detalló que alrededor del 70% de los 69 quejas recibidas se resolvieron mediante procesos de conciliación, lo que permitió acuerdos satisfactorios entre las partes involucradas. Por ello, subrayó la importancia de que las personas que consideren haber recibido maltrato o una atención deficiente en unidades médicas se acerquen a la SEAM a fin de atender los casos oportunamente y contribuir a la mejora del servicio. Sí, lo que pretendemos es que la gente ya no se siga quejando, porque ahorita tenemos el problema de que hay mucha gente que se rechaza, hay mucha gente que se le trata mal, hay mucha gente que no tiene la atención que se requiere, y entonces ahorita pues estamos buscando la forma con los responsables de las diferentes dependencias, sobre todo del sistema público, para que se eviten este tipo de acciones de estas gentes y la gente reciba un mejor trato y una mejor atención también, que es el propósito precisamente de tratar de llevar a cabo todas esas acciones. Finalmente, el titular de la SEAM informó que para solicitar orientación, asesoría o conocer las funciones de la comisión, las personas interesadas pueden comunicarse a través de las redes sociales o la página web oficial de la dependencia. Con imágenes de Edgar Martínez para Coracit Noticias, Victoria Flores. Y en este contexto, el personal de enfermería cumple un papel clave en los servicios de salud al encargarse de la atención directa, el seguimiento y el cuidado de pacientes en distintas etapas de su tratamiento. El personal de enfermería cumple un papel clave en los servicios de salud al encargarse de la atención directa, el seguimiento y el cuidado de pacientes en distintas etapas de su tratamiento. La subjefa de enfermeras del turno matutino del Hospital General de Zona 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, María del Carmen Cuatepozzo Sánchez, con 27 años de servicio, explicó que esta profesión exige preparación, responsabilidad y un alto sentido humano, al tratarse de una labor que va más allá de la aplicación de procedimientos médicos. La enfermera tiene muchas responsabilidades, pero principalmente 4. En primer lugar tenemos las asistenciales, que es la atención directa con los pacientes en cuanto a signos vitales, higiene del paciente, controles tanto de glicemia capilar como control de líquidos. Otra función importante es la docente o educativa. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Orientación al paciente sobre hábitos higiénico-dietéticos. Otra función importante es la administrativa o gestión del cuidado. Aquí es donde utilizamos una herramienta importante que es el proceso de atención de enfermería en beneficio de nuestros pacientes. Y otra también importante que es la de investigación. Además del cuidado clínico, señaló que el trabajo de enfermería incluye acompañamiento emocional y escucha activa, elementos que influyen de manera directa en el bienestar de las personas que enfrentan un problema de salud. Indicó que esta labor también implica una exigencia física y emocional, en especial durante situaciones críticas que requieren actuar de manera inmediata y con base en la experiencia profesional. Yo creo que esa parte de vocación, de compromiso con nuestra profesión, ya que, por ejemplo, cuando llegamos a ver un paciente con dificultad respiratoria, nos causa de angustia, pero debemos saber controlar esto, porque debemos saber actuar sin que el médico esté presente. Nosotros, en base a los conocimientos obtenidos y a nuestra experiencia, ya debemos actuar. Por ejemplo, en ese caso, decir, bueno, mínimo le voy a poner oxígeno, voy a canalizarle una vía. Entonces, nosotras actuamos, aunque no esté un médico. Finalmente, subrayó que la enfermería se ejerce con vocación y responsabilidad, al recordar que detrás de cada atención existe una persona y una familia, lo que obliga a desempeñar esta labor con compromiso y sensibilidad en cada jornada. Con imágenes de Miguel Alarit, para Coracit Noticias, Eric Hernández. Bueno, y en más del sector salud, la entidad tlaxcalteca cerró el 2025 sin casos de paludismo y dengue. Tlaxcala concluyó 2025 sin registrar casos de enfermedades transmitidas por vectores como dengue, zika y chikungunya, informó el responsable estatal del programa Aldo Fernando Luna Peñalosa. Explicó que este resultado es consecuencia del monitoreo permanente realizado en la entidad, el cual no ha detectado la presencia del mosquito transmisor, lo que confirma que el estado se mantiene libre de ese vector, a diferencia de otras entidades del país, como la Ciudad de México, donde ya se han reportado casos. En el caso del mosquito del paludismo, pues habita en pantanos, cerca de lagunas, de cauces de ríos, y esas son las zonas que se tienen que vigilar de los 60 municipios. En cuanto a lo que es el mosquito que transmite el dengue,
Este mosquito es un mosquito habituado a vivir en condiciones domésticas. Le gusta el agua limpia, prefiere el agua estancada pero limpia. Y se pueden encontrar huevecillos o larvas de estos mosquitos en tinacos, en piletas o pilancones, en agua almacenada que no esté tapada. Como parte del proceso para que México sea certificado como país libre de paludismo, en Tlaxcala se reforzó la vigilancia en zonas de riesgo, ya que mantener al estado libre del vector es un requisito para conservar esa condición sanitaria. Por eso queremos pedirle a la población en general que evite la acumulación de agua, y si captan agua de lluvia o pasa la pipa para abastecerlos de agua, mantengan cubiertos los depósitos de agua, ¿sí? Y en caso de detectar larvas de mosquito, pues pueden llamar al personal de vectores, o también ustedes mismos pueden hacer el control vectorial, pues aplicando la estrategia de lava, tapa, voltea y tira. Esa estrategia pues consiste en pues, lavar todos los depósitos de agua, donde se acumula agua, perdón. Esta estrategia también consiste en tapar todos los utensilios que acumulan agua. De igual forma, pidió a la población evitar la acumulación de agua en viviendas y patios, al ser uno de los principales factores que favorecen la reproducción de mosquitos. Con imágenes de Rodrigo Paul para Corazón Noticias, Nadia Granados. Y en más información, inició el Instituto Mexicano del Seguro Social el proceso de inscripción a sus cursos deportivos y culturales de 2026. El Instituto Mexicano del Seguro Social inició el proceso de inscripción a los cursos deportivos, culturales y recreativos que se impartirán durante el 2026 en Tlaxcala, entre los que se incluyen natación, básquetbol, voleibol, fútbol, pintura, taekwondo, danza folclórica, así como otras actividades físicas y artísticas. De acuerdo con el jefe del Departamento de Prestaciones Sociales del IMSS en Tlaxcala, Gerardo Mellado González, se prevé la participación de alrededor de 2.500 personas, quienes podrán acceder a estos cursos a través de los centros de seguridad social de la institución en la entidad. En materia deportiva te puedo decir que la más demandada es esta actividad acuática. Tenemos acceso desde los 7 años de edad hasta adultos mayores, personas con discapacidad y personas con algún padecimiento que pueden ingresar a programas especiales y que hacen uso de las actividades acuáticas. En la misma materia deportiva tenemos actividades individuales como taekwondo, tenemos actividades de conjunto, básquetbol, voleibol, fútbol y actividades físicas como spinning, pilates, zumba. Asimismo, explicó que para inscribirse es necesario cumplir con requisitos básicos, entre ellos presentar un certificado médico, el cual puede ser expedido por cualquier dependencia pública o por un médico particular, con el objetivo de garantizar la seguridad de las y los participantes durante el desarrollo de las actividades. Dependiendo del tipo de usuario que se venga a inscribir, tendrá que presentar un documento extra. Por ejemplo, si es derechohabiente, tendrá que traer una copia de su carnet de citas para el número de seguridad social. Si no lo es, también es bienvenido, no necesita comprobar absolutamente nada. Tenemos acceso a personas con discapacidad con un documento expedido por un médico o por el DIF. Tiene acceso a nuestros cursos sin ningún costo. Adultos mayores, jubilados y pensionados con la credencial que lo acredite. Finalmente, Mellado González subrayó que los cursos son impartidos por personal acreditado y especializado, y en caso de las actividades acuáticas se cuenta con salvavidas a fin de garantizar la seguridad de las y los asistentes. Con imágenes de Rodrigo Paul para Corazón Noticias, Nadia Granados. Y con estas imágenes nosotros vamos a un corte, volvemos enseguida, transmitimos en vivo. Continuamos. Regresamos. Continuamos, tenemos más información en esta mañana. Déjeme decirle que la Secretaría del Medio Ambiente inició una campaña. Se llama Recicla tu árbol de Navidad.
La Secretaría del Medio Ambiente del Estado puso en marcha la campaña de acopio Recicla tu árbol de Navidad 2026, la cual se desarrollará del 6 de enero al 6 de febrero con el objetivo de promover el reciclaje y la reutilización de recursos naturales mediante la transformación de árboles navideños naturales en composta. De acuerdo con el titular de la dependencia, Pedro Aquino Alvarado, se prevé recolectar más de 100 árboles naturales en 4 puntos de acopio habilitados en distintos municipios de la entidad. Estos arbolitos los acopiamos normalmente en nuestros rellenos sanitarios, que son el que tenemos en los límites de Apizaco con Atlangatepec, que es el Morelos, tenemos en Anacamilpa, en las oficinas de CONAFOR, que están en Iztacuistla, en nuestros viveros y también aquí en la Secretaría. Entonces, si las personas quieren apoyarnos con eso, recibimos estos arbolitos ya desprovistos de cualquier serie navideña, adornos, esferas. Y también ese tipo de accesorios como las luces y demás los podemos recibir aquí. Asimismo, Aquino Alvarado subrayó la importancia de fortalecer la conciencia ambiental entre la población, no solo a través del reciclaje de los árboles de Navidad, sino también mediante un consumo responsable y el respeto a la normatividad ambiental vigente. Evitar el consumismo, evitar hacer compras de lo que podemos simplemente reparar o utilizar una vez más. Pero si no tenemos arbolito y queremos comprar, pues optar por un arbolito natural que sea producido en alguna área que esté autorizada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Federal y CONAFOR, y ahí sí tendremos la certeza de que fue producido en exprofeso con todo el cumplimiento de las normas que son correspondientes. Finalmente, la Secretaría del Medio Ambiente informó que durante la campaña también se recibirán series y luces navideñas de uso con el fin de darles un destino adecuado y evitar daños al medio ambiente tras la temporada decembrina. Con imágenes de Rodrigo Paul para Coracit Noticias, Nadia Granados. Y en este contexto y en el marco de estas celebraciones, desde temprana hora, los pequeños Mateo, Luis, Maximiliano, Isabela y Santiago, como miles de niños en la entidad, despertaron este 6 de enero con una sola expectativa: descubrir si los Reyes Magos habían llegado a casa. Carritos, muñecas, bicicletas, juegos de mesa e incluso artículos de tecnología formaron parte de los regalos que encontraron al despertar. Algunos coincidieron en que lo más importante no fue solo recibirlos, sino compartirlos con sus hermanos y seres queridos. Pues así transcurrieron estas celebraciones de los pequeños que esperaban sus regalos con ansias con este tema de los Reyes Magos y esta fecha tan importante. Vamos a la Ciudad de México, a la Conferencia del Pueblo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Preparatorias de tecnológicos para el 2026, un cierre de cómo quedó el 2025, la cantidad de escuelas que hicimos, el número de estudiantes nuevos que hay en educación media superior y cuál es el programa para 2026. Les adelanto que nosotros cuando entramos, lo digo cuando estamos en los eventos con los jóvenes, aún con la beca Benito Juárez redujo la deserción escolar en un porcentaje muy importante que dio el presidente López Obrador. Entonces, cuando los jóvenes tienen la beca, se reduce la cantidad de jóvenes que abandonan la escuela, la preparatoria. Sin embargo, todavía hay una parte de jóvenes que deja la escuela y otra que no asiste a la escuela. Es menor en el caso de bachillerato, es más en la universidad. Entonces hicimos una encuesta en su momento de por qué los jóvenes seguían abandonando la escuela o por qué no iban a la escuela. Y hubo dos elementos centrales. Uno fue que les quedaba lejos de su casa la preparatoria. De ahí salió esta idea de hacer preparatorias que queden más cerca de la casa. Y entonces usan mucho tiempo en el transporte, en ir de la casa a la escuela 1 hora, hora y media. Y ese tiempo, pues, no solamente son recursos, sino que se vuelve problemático para los jóvenes. Y la otra es que decían que la escuela no les gustaba mucho. Entonces, de ahí surge este gran programa del Bachillerato Nacional, de mejorar los planes de estudio y la atención a los jóvenes y al mismo tiempo hacer más escuelas de educación media superior.
más preparatorias que queden cerca de la casa. De ahí surge, bueno, pegó tanto esta canción que hizo una joven de Jalisco, precisamente porque desde mi punto de vista es una necesidad. Si no fuera una necesidad, pues no habría pegado tanto en los jóvenes. Entonces fue muy bueno el 2025 para la educación media superior y ahora les vamos a presentar el programa del 2026. Y al cierre de la conferencia, como siempre, Miguel Elorza con el detector de mentiras. Vamos, Mario. Bien, ahí tienen los temas de esta conferencia del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y en esta ocasión habló sobre los impactos de las becas a nivel nacional que han sido importantes para reducir la deserción escolar, así lo dijo la presidenta. Y en cuanto al secretario de Educación Pública, mencionó las acciones en materia de generar más espacios educativos para los jóvenes que desean incursionar en las instituciones educativas del nivel medio superior, las metas que tienen para el 2026. Tiempo extra. Los Coyotes de Tlaxcala iniciarán su participación en el torneo Clausura 2026 de la Liga de Expansión MX como visitantes al enfrentar en la jornada 1 a Mineros FC. El mediocampista de la escuadra tlaxcalteca Giovanni Hernández Neri reconoció la dificultad del encuentro ante la calidad del plantel zacatecano. Sin embargo, destacó la preparación realizada durante la pretemporada, etapa en la que el equipo mostró una mejora en su funcionamiento colectivo. Sí, sabemos que es un rival complicado de local, pero es un equipo al que hace años ya también le hemos ganado en su casa, y por qué no empezar ganando este nuevo torneo. Sí, el principal motivo es que el equipo juegue muy bien, que se desarrolle dentro de la cancha muy bien, a la hora que tengamos oportunidades de gol ser contundentes. La experiencia de Hernández Neri en la primera división, donde disputó alrededor de 80 partidos con clubes como Chivas, Necaxa, Veracruz y Dorados de Sinaloa, será un factor importante para alcanzar el objetivo del equipo en el presente torneo, clasificar a la liguilla. Sí, la verdad que muy contento de poder regresar a donde ya estuve hace 3 años. Ahora sí que tenemos grandes metas, grandes propósitos para este año nuevo, y la primera va a ser entrar a la liguilla y después de eso calificar por un campeonato. El encuentro entre Mineros FC y Coyotes de Tlaxcala se disputará el viernes 9 de enero en el Estadio Carlos Vega Villalba en Zacatecas. De esta manera nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Le deseamos que pase un estupendo día y lo esperamos más tarde con más noticias.